Bien, muchachos, nosotros en anteriores reuniones y en los indicadores pasados hemos entrado en un tema importante que son los tipos de energía. Hemos hablado hasta el momento de energía cinética, hemos hablado de energía potencial, hemos hablado de energía mecánica y hemos hecho un montón de actividades allí en la que nosotros hemos podido evidenciar cómo se han dado algunas transferencias de energía. Hablo de las transferencias de energía que se dan ahí entre energía cinética y energía potencial, la forma en la que una se convierte en la otra para mantener esa constancia de energía mecánica. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. También anteriormente hablamos de torque allí. Sin embargo, en este indicador número 13, nuestro tema central va a ser el trabajo y potencia. ¿Sí? El trabajo, muchachos, asociándolo con los temas anteriores, también es un tema que habla de la energía. Sin embargo, el trabajo, muchachos, es un método de transferencia de energía. ¿Sí? Tengan muy presente eso. Es un método de transferencia de energía que se manifiesta mediante el desplazamiento de un cuerpo desde un punto inicial hasta un punto final. ¿Sí? De pronto ustedes tendrán alguna pregunta por ahí asignada o algo. Eso es, el trabajo es allí un método de transferencia de energía allí que se da mediante el desplazamiento de un punto inicial a un punto final. Siempre que se manifieste un tipo de movimiento así, ahí va a haber un trabajo aplicado. Va a haber alguien que aplica trabajo, va a haber alguien que recibe energía mediante trabajo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver con las dos actividades que hemos planificado para el día de hoy. Para encontrar el trabajo, muchachos, para encontrar nuestro valor de trabajo, lo que nosotros hacemos es usar esta fórmula que les estoy presentando aquí. La fórmula dice W igual a F por D por coseno de alfa, donde W es el trabajo, la F es la fuerza que se aplica para desplazar un objeto, ¿sí? La D es el desplazamiento que tiene y el ángulo alfa es el ángulo que hay ahí entre cada uno de ellos. Bueno, importante anotar aquí algo, muchachos. Tanto la fuerza como el desplazamiento son vectores. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta para cada una de esas magnitudes allí su dirección y su sentido, además de su respectiva magnitud. ¿Sí? Son dos vectores. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es un producto escalar de dos vectores, entre la fuerza y el desplazamiento allí. Sin embargo, nosotros no vamos a entrar tan en detalle al tema de que es un producto escalar, de que es una multiplicación de vectores, ¿sí? Vamos a usar nuestra fórmula como la estamos viendo allí y vamos a trabajar el método gráfico de esos vectores. Bien, simplemente así. Ahora, eso es lo que quería comentarles con respecto a lo que es el trabajo y la forma con la que nosotros lo vamos a usar. ¿Sí? En esta actividad número 1, que es la que yo les coloqué acá, se usa este concepto de trabajo. La idea acá es, vamos a leerla antes, es resolverla. En esta actividad número 1 nosotros tenemos a un trabajador que se llama Marco. ¿Sí? Él es empleado de una constructora, eso es algo muy común. Su trabajo consiste en transportar ladrillos desplazándolos mediante una carretilla. Es bastante común desplazar ladrillos ahí por una carretilla. Entonces él se mueve de forma completamente horizontal, como se movería en un suelo común, y él ejerce una fuerza para mover esa carretilla. Él ejerce una fuerza de 50 newton en la dirección en la que ustedes están viendo el dibujo allí. ¿Sí? Recuerden que la fuerza es un vector que tiene una dirección. Entonces él ejerce esa fuerza en ese sentido. Y él desplaza esa carretilla desde un punto inicial hasta un punto final. Y lo hace a lo largo de 120 metros. Imagínense ustedes moverse en pleno sol allí, 120 metros moviendo ladrillos. Bueno, esa es la labor que hacen ellos. Entonces, nos dice el problema que esa fuerza forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Entonces vamos a aumentar de tamaño un poco esto aquí. Y aquí lo tenemos, muchachos. Ok,
¿Qué tenemos? Tenemos ahí a esa persona, a Marco, que está ejerciendo una fuerza de 50 newtons, y ese valor de teta que ustedes están viendo, ese ángulo teta, es el ángulo que forma allí la fuerza con respecto a la línea horizontal. ¿Sí? Ese es un ángulo teta. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos es el ángulo alfa, el ángulo que hay entre los dos vectores. ¿Sí? ¿Qué vectores hemos ubicado aquí, muchachos? Hemos ubicado el vector, hemos ubicado nuestro vector de fuerza y hemos ubicado nuestro vector de desplazamiento, que para este caso está dirigido hacia la derecha, lo ubicamos ahí hacia la derecha. ¿Sí? Esos son los casos que nosotros tenemos acá. Devolvemos ahí a nuestro dibujo inicial. Ok, bien. Ese es el primer, puede ser uno de los primeros pasos, realizar un esquema de ese trabajo que nosotros tenemos acá, de la actividad que vamos a realizar. Bien, muchachos, ¿qué datos nos da este problema a nosotros? En este problema nos están diciendo que tenemos una persona que está ejerciendo allí una fuerza de 50 newtons. Nos están diciendo que el desplazamiento se hace a lo largo de 120 metros. Y nos están diciendo que el ángulo que forma con la horizontal es de 30 grados. Pero ese necesariamente no tiene que ser nuestro ángulo alfa. Para nosotros saber cuál es el ángulo alfa, tenemos que aplicar allí lo que es el análisis con respecto a los vectores, que es el punto importante de lo que nosotros queremos estudiar acá. Volvamos acá un momento. El sonoide, o sea, se le pierden las caras por momentos. Bueno, continuemos acá. Esos son los datos de nuestro problema. Son los primeros pasos que nosotros hacemos al resolver un problema. Extraemos los datos, hacemos un gráfico ahí, un dibujo sencillo del problema que tengamos y lo resolvemos. ¿Qué nos está pidiendo el problema a nosotros, muchachos? Nos está pidiendo allí el trabajo que se realiza sobre la carretilla y el trabajo que realiza Marco o que se realiza sobre Marco, ¿sí? Esos son los valores de trabajo que estamos buscando. Entonces, hablemos de un poco de cómo es ese método, de cómo es esa transferencia de energía aquí. Bien, muchachos. En esta situación nosotros tenemos que esa carretilla ha recibido energía para desplazarse de un punto inicial a un punto final. Ella es quien recibe la energía. Muchachos, cuando un cuerpo recibe energía mediante trabajo, su valor de trabajo va a ser positivo. ¿Sí? Tengan muy en cuenta eso. Vamos a escribirlo acá. En cuanto a los signos, en cuanto a los signos que se pueden encontrar con respecto al trabajo. Entonces tenemos, muchachos, que cuando ese valor de trabajo es positivo, se puede decir, muchachos, que ese cuerpo ha recibido energía mediante trabajo. ¿Sí? Tengan muy presente eso. ¿Qué también podemos decir en cuando ese valor de trabajo es negativo? Podemos nosotros decir que ese cuerpo ha cedido energía mediante trabajo. Él es quien ha transferido energía mediante trabajo. ¿Sí? Ese cuerpo ha transferido energía mediante trabajo. Entonces, muchachos, estamos hablando en este momento de lo que es cierta convención, de esa convención allí que se asocia a lo que es el trabajo. ¿Sí? En la guía ustedes también
a ustedes también les hablan de otra forma de identificar allí quién es el que transfiere y quién es el que no. ¿Sí? Eso lo vamos a estar viendo también. Pero lo que les muestro con esto, la intención de esto es que ustedes identifiquen allí los significados de cada valor de trabajo allí, de cada signo cuando ustedes los obtengan o cuando los vean. Esa es la convención allí que se tiene para eso. Bien, muchachos, entonces vamos a encontrar primero que todo, vamos a buscar el trabajo que se realizó sobre la carretilla. Vamos a buscar esto primero. Para eso, muchachos, nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre allí sobre la carretilla. Vamos a dibujar nuestra carretilla. Aquí la tenemos. Bien, muchachos, sobre esa carretilla que ustedes están viendo ahí, le están ejerciendo una fuerza allí en este sentido. Hay alguien, Marco es quien realiza una fuerza ahí en ese sentido, allá, hacia la derecha. ¿Qué podemos decir ahora del desplazamiento? Allí, esa carretilla se está moviendo hacia la derecha. Y aquí es donde viene la segunda convención que se tiene para los valores de trabajo. Eso se podía ver bien en la guía. Miren, vamos a poner a cargar la guía allí. En la guía había una convención de signos con respecto a las direcciones de los vectores. Antes de dirigirnos allá, ¿qué les digo, muchachos? Cuando esos vectores de desplazamiento y de fuerza se dirijan en el mismo sentido, ese valor de trabajo es positivo. Y el hecho de que sea positivo nos dice que a ese cuerpo le han transferido energía mediante trabajo. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Bien, eso es lo que les comentan ahí en la guía como tal, que cuando ustedes ven esos vectores dirigidos en el mismo sentido, a ese cuerpo le han transferido energía mediante trabajo. ¿Dónde ustedes pueden ver eso en la guía? Miren, eso se los comentan acá. En la guía les comentan que cuando los valores de fuerza y desplazamiento tienen el mismo sentido, el valor de trabajo va a ser positivo. Les dice en un segundo caso que cuando esos valores, cuando los sentidos de la fuerza y el desplazamiento son contrarios, el trabajo es negativo. Y el hecho de que sea negativo lo que significa es que ese cuerpo ha transferido energía mediante trabajo. Él ha perdido parte de su energía para cederla a otro cuerpo. ¿Sí? Eso es lo que significa. En un tercer caso, les hablan de cuando el trabajo es cero. Eso sucede cuando la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares entre sí. Y en el cuarto caso es un cuarto general que involucra a los otros tres. Es el caso general, de donde se parten todos los valores allí. Y es el caso que vamos a analizar nosotros en específico acá. Bien, muchachos, hemos hecho allí ese diagrama de cuerpo libre allí, hemos dibujado los vectores allí. El vector rojo es el vector de fuerza, que sabemos que tiene 50 newton de magnitud, y el vector azul es el vector de desplazamiento, que sabemos que es de 120 metros. Ojo a lo que voy a decir ahora, muchachos. Miren este procedimiento que vamos a hacer. Recordemos que lo que estamos buscando ahora es alfa. Y alfa es el ángulo que hay entre los vectores. ¿Sí? Ahora, muchachos, para nosotros conocer ese ángulo, lo que nosotros debemos hacer es unir los vectores de fuerza y desplazamiento del cuerpo uniendo sus puntos de origen. Vamos a recordar cuál es el punto de origen. Para cualquier vector, muchachos, cualquier vector, eso lo hablábamos al principio de nuestras clases virtuales, vamos a tener ahí una flecha en la que uno de los extremos es su punto de origen. Se va a tener allí, se va a tener luego allí la longitud del vector que representa su magnitud y la parte de la flecha que es la que indica su punto final.
Esos son allí las partes de un vector. ¿Cómo nosotros vamos a unirlo? Vamos a unir esos vectores de fuerza y desplazamiento uniendo sus puntos de origen. ¿Sí? Ese es el procedimiento. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a acomodar esto nuevamente. Y listo. Vamos a unir esos vectores, muchachos. Vamos a tener entonces allí que nuestro vector de fuerza estará ubicado así en ese mismo sentido. Ustedes los deben ubicar con las direcciones que ellos están manifestando en el problema. Se ubica allí el vector de fuerza en esa misma dirección y se le une a él mediante su punto de origen el vector de desplazamiento. Así se uniría de esa forma. Entonces ellos allí ya se han unido mediante sus puntos de origen y quedaron de esa forma. Ahora, el ángulo que se presenta entre ellos es el ángulo alfa. Ese es el valor del ángulo alfa. Pero no hemos terminado nuestro problema porque nosotros no tenemos ni idea de cuál puede ser ese ángulo aún. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pendientes ahora también, muchachos. Nosotros colocamos los cuadrantes de un plano cartesiano y ponemos como punto de origen de ese plano cartesiano el punto donde se unen esos vectores. Listo, ellos se unen allí. ¿Qué vamos a tener en cuenta, muchachos? Ojo a esto, miren, los cuadrantes primero y segundo van a tener ángulos positivos. Los cuadrantes tercero y cuarto van a tener ángulos negativos. ¿Sí? Tengan eso muy pendiente, muchachos. Ahora, lo que hacemos es ubicar el único ángulo que nos dio el problema, que es el ángulo de los 50 grados que forma la fuerza con respecto a la horizontal. ¿Sí? Como esa línea que nosotros ubicamos de fuerza puede dirigirse allí, colocamos esa misma línea de acción de esa fuerza, es decir, va a tener la misma dirección, y ubicamos con respecto a esa horizontal, vamos a tener que este es el ángulo θ. Es decir, lo que nosotros hicimos allí fue como ubicar la fuerza acá arriba y ubicar ese ángulo θ. El ángulo θ nosotros sí lo tenemos, muchachos. Y cuando ustedes llegan a esta parte del procedimiento, lo que deben hacer ustedes es emplear procedimientos geométricos para encontrar los valores de los ángulos. ¿Sí? En este caso, lo que nosotros hacemos es emplear el concepto allí de ángulos semejantes para encontrar el valor de la magnitud del ángulo alfa. En este caso, θ allí es semejante al ángulo alfa. Sin embargo, θ está ubicado dentro de un cuadrante de signo positivo y alfa en un cuadrante de signo negativo. Eso quiere decir al final, muchachos, que θ va a ser igual, va a tener en magnitud el mismo valor de θ, pero su valor de ángulo va a ser negativo. Va a ser menos 30. Ese sería allí el valor del ángulo. Y bueno, muchachos, hasta este punto, ¿qué preguntas tienen? ¿Cómo van hasta el momento? ¿Se ha entendido o han tenido alguna duda? ¿O cómo van hasta el momento, muchachos? Este es un procedimiento estándar para todos los ejercicios de trabajo. ¿Cómo van allá hasta el momento? ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿O se han perdido alguna parte o no han entendido alguna explicación? ¿Mm? ¿Qué opina Nicole Hoyos allí? ¿Tienes alguna pregunta, Nicole? ¿O Manjarres? ¿Segura? Profesor, yo sí, cuando usted dijo que era positivo porque recibe energía y tiene el mismo sentido, ¿cierto? Ok, sí. O sea, la fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido. En ese caso, el trabajo es positivo. Y lo que significa que sea positivo es que a él le están transfiriendo energía mediante trabajo.
Recordemos que el trabajo es ese método de transferencia donde un cuerpo se desplaza de un punto a otro punto accionado bajo una fuerza. Entonces sí, continúa. Ok. Sí, sí, y bueno, para complementar allí la pregunta de Keren, es negativo cuando los sentidos de los vectores de fuerza y desplazamiento son contrarios. Y eso lo que significa es que el cuerpo ha transferido energía mediante trabajo. ¿Sí? Eso es lo que significa. Muchachos, con respecto al procedimiento de los ángulos que hemos visto, ¿cómo van allí? ¿Se ha entendido ese aspecto allí? ¿O tienen alguna pregunta allí? Con los signos, con los cuadrantes, no sé. Pronto el señor Neder Hernández tenga alguna pregunta allí. ¿Se ha entendido, Neder, hasta el momento? Sí, sí. Bien, muchachos. ¿Qué hacemos ahora? Lo que hacemos nosotros es, como ya encontramos nuestro ángulo alfa, lo que hacemos simplemente es reemplazar todos los valores que ya tenemos en nuestra fórmula de trabajo. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, el valor de trabajo de esa carretilla debe ser positivo, porque así lo hemos planteado y así nos debería dar. Entonces lo hacemos. Decimos que nuestro valor de trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo alfa. Aquí necesito que las personas que tengan la calculadora a la mano, en especial Beleño, me colaboren con el cálculo. Entonces vayan realizando lo que yo voy escribiendo, ¿sí? Para identificar de pronto cuáles han sido sus problemas con la calculadora y colaborarles dentro de lo posible. Porque sí, yo sí he visto de pronto que algunos estudiantes han cometido errores con los paréntesis, que dejan la calculadora en radianes. Entonces, bien, ojo allí, muchachos. El cálculo que vamos a hacer para ahora es 50 newton, que corresponde allí al valor de la fuerza. A eso le vamos a multiplicar los 120 metros del desplazamiento y a eso le vamos a multiplicar el coseno de menos 30 grados. Ahora sí, muchachos, al realizar ustedes ese cálculo, ¿qué valor de trabajo obtienen? 5.196.15 joules. Ok. ¿Por qué a Keren le da 5.000 y a Nicole les da 5,196? O 194, creo que fue que la escuché. Es que el número es 5.196.15. Pero ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Es 5.000 o 5,196? Entre las dos ahí. ¿Quién tiene la razón? El 5 coma, a mí también me dio 5 coma. Beleño. Sí. Ok, El número completo da 5,196.2423. Ok, tenemos entonces a Keren, o sea, las tres dicen que es 5,196. ¿Quién fue la que dijo inicialmente que era 5.000? Yo. ¿Y por qué te retractas, Keren? ¿Por qué dices ahora que es 5,196? No estoy retractando, yo dije porque es que después de la coma viene un punto. Entonces yo dije 5.196.15. Ok, bien. La respuesta, muchachas, es 5.196. 5.196. Keren, dime en este momento, después del 5, en esa calculadora a ustedes les aparece un punto o una coma. Una coma. Ok, bien. Entonces vamos a recordar eso, muchachos. ¿Por qué? Porque la respuesta es 5.196,15 joules. En sus calculadoras ustedes debieron obtener este número, les debió aparecer algo así. 5,196
15, 24, 23. ¿Cierto? Les debió aparecer algo así. Muchachos, en sus calculadoras esta coma lo que significa es una unidad de 1000. La coma que Por ustedes eso deben lo tener leí como 5000. Exacto, es correcto. La respuesta es 5000, solo que te dejaste presionar ahí por Belén y Hoyos. Entonces, ajá. Iban 2-1 y la respuesta es 5000. Entonces, de pronto es por eso, ya estoy viendo allí, de pronto es algo que le puede pasar a Beleño ahí con su calculadora. Esa coma que ustedes ven en sus calculadoras, muchachos, es la coma de unidad de 1000. ¿Sí? En primaria, cuando nosotros escribíamos esos números así, a nosotros nos hacían poner un punto para identificar las unidades de 1000. Ya en estos grados eso no es como tan exigido así, o sea, no lo colocamos, pero sabemos que ahí va. ¿Sí? Esas calculadoras las siguen poniendo y a veces causan ese tipo de confusiones. Esa coma que ustedes ven ahí es la unidad de 1000. Y la coma decimal real como tal es el punto. Entonces sí deben tener en cuenta eso en su nomenclatura allí. ¿Sí? Sí les quería comentar eso. La respuesta del trabajo es 5196,15. A todos les dio bien, solo que lo leyeron mal, algunos. Pero no hay problema con eso. Solo ténganlo en cuenta allí. Es positivo, muchachos, tal cual como habíamos dicho al principio. Sí, debería dar positivo porque ese cuerpo, los vectores están en el mismo sentido. No importa si van hacia la izquierda, no importa si van hacia la derecha. Se puede tener el caso, muchachos, de que esos dos vectores vayan ambos hacia la izquierda. Debe dar positivo también el trabajo. Lo importante es que vayan en el mismo sentido. Si van en el mismo sentido, eso debe dar positivo. Y lo que significa que sea positivo es que ese cuerpo ha recibido energía mediante trabajo y por eso pudo desplazarse. Entonces aquí hemos calculado la primera parte de esta actividad número 1.